Muy buenos días, señores asistentes. Les habla el ingeniero Luis Vázquez Medina, representante del Instituto Schiller en Perú, un instituto creado en 1985 por el señor Lyndon LaRouche y su esposa, que ha agrupado a innumerables políticos, científicos, artistas de todo el mundo. Estamos en los 5 continentes y nuestra tarea fundamental es la de bregar por conservar la paz en el planeta. Precisamente el Instituto Schiller tiene su nombre en honor al gran poeta Federico Schiller, que fue el último momento, que existió en el último momento de verdadera expansión cultural en el mundo. Y su Oda a la Alegría, que fue musicalizada por Beethoven, precisamente es un himno a la libertad y a la armonía universal. Recientemente el Instituto Schiller, a principios de este mes, sacó un comunicado, un mensaje, mejor dicho, a todo el mundo para poner atención a los acontecimientos internacionales que se están dando, que no han sido muy informados por la media, por la prensa internacional, pero que están poniendo en grave riesgo la paz del mundo. La conferencia que vamos a dar hoy día precisamente habla de estos acontecimientos, informa al mundo para que no ocurra lo que pasó en el siglo pasado, en que las 2 guerras mundiales agarraron al mundo durmiendo, a la gran mayoría de la población, caminando como sonámbulos, creyendo que no había nubarrones del camino, y ahora está bien. Y se encontraron con una tormenta espantosa en 2 oportunidades que por poco causa realmente un daño existencial a nuestra gran especie humana. En estos momentos la situación es parecida y de eso va a tratar este conversatorio, que lo va a hacer el señor Dennis Small. Él es también miembro del Instituto Schiller en Estados Unidos y además es director para asuntos iberoamericanos de la revista EIR, la Executive Integrity Review, muy conocida en nuestro país y en otros medios, sobre todo en los sectores de defensa. El mecanismo de la conferencia, pidiendo disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido para llevarlas a cabo, va a ser el siguiente: 45 minutos de presentaciones a cargo de Dennis Small, y después de eso tiempo similar para preguntas y comentarios, por supuesto. Sin más, paso el micrófono al señor Dennis Small para la conferencia. Adelante, Dennis. Bueno, muchísimas gracias por la gentil invitación. Me da mucho gusto poder estar con ustedes y también les pedimos disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido. Espero que se pueda proyectar allá en el auditorio en Lima las transparencias que he enviado, que nos ayudarán. La primera es el título de la conferencia, que es la crisis mundial y los peligros para la seguridad mundial y regional, y luego en particular la amenaza del narcoterrorismo en Iberoamérica. De hecho, la situación internacional, como nos comentaba hace un momento el ingeniero Luis Vázquez, es una situación extremadamente grave.
parecida en muchos sentidos a lo que se ha llegado a conocer históricamente como los cañones de agosto. El mes de agosto, por razones históricas interesantes, no es un asunto mágico, pero agosto ha sido un mes en que las tensiones internacionales han estallado. Es un periodo de vacaciones a veces, cuando la gente que debería estar fiscalizando los acontecimientos internacionales están de vacaciones, están fuera de base, como ocurre hoy día con el Congreso de Estados Unidos, que está en receso, dejando todo en manos del lado ejecutivo, sin la fiscalización y la participación, como requiere la Constitución de Estados Unidos, de la parte del Congreso. Nos acordamos mucho de lo que pasó con la Primera Guerra Mundial, que fue en el mes de agosto. También el planeta entero está consciente de lo que ocurrió el 6 de agosto hace 70 años, en 1945, con la bomba atómica, primero en Hiroshima y luego en Nagasaki. Y de entrada lo que les quiero señalar es que si bien hemos tenido peligros y dificultades de tipo cañones de agosto en otros momentos históricos, no hay nada que se asemeja a la situación de hoy. Porque estamos ante una posible guerra, una nueva tercera guerra mundial, que sería la última guerra, porque de esa guerra nadie sobrevive. Lo más probable es que la especie humana desaparecería. Ahora, la reacción inmediata de casi todos nosotros, como seres humanos, es imposible, no puede ocurrir, no van a dejar que ocurra. Ellos no lo van a dejar ocurrir. Quién sabe cuál es ese ellos, pero hay esa reacción de que no puede ser, no se permitiría que llegue a ese extremo. Pero desafortunadamente vamos en esa dirección, y la tesis central de lo que les quiero presentar hoy día, mi argumento básico del movimiento de Lyndon LaRouche y del Instituto Schiller, es que lo que está moviendo e impulsando esta crisis de seguridad, crisis militar, crisis del narcotráfico, crisis de levantamientos y revoluciones de color, todo eso obedece a la crisis económica internacional. Y lo que está impulsando a ciertas fuerzas a nivel internacional, en particular los dueños del actual sistema financiero del transatlántico, es una crisis de desintegración total. Una crisis parecida a lo que ocurrió con la Unión Soviética a fines de los 80s, principios de los 90s, cuando se vino abajo el muro de Berlín y todo un sistema se desplomó. Estamos en una situación hoy parecida, pero en el sistema financiero del transatlántico. Y es eso que está moviendo al mundo en la dirección de un peligro de que estalle la guerra, y que sería una guerra mundial y termonuclear. Que obviamente es urgente prevenir eso, no nada más alertando sobre el peligro, porque es muy cierto lo que el ingeniero Vázquez acaba de comentar, que los medios internacionales, por lo menos de Estados Unidos, de mi país, y en muchos de los países de Sudamérica y de Europa, no están informando sobre la gravedad de la crisis. Pero no nada más a través de informar a la gente, sino que hay que ir a fondo sobre lo que es la crisis económica, resolver eso si es que queremos verdaderamente parar el peligro de guerra. Hay que abordar la causa y no los síntomas nada más. Ahora, es de gran importancia señalar que independientemente de lo que los grandes medios de comunicación comunican, el hecho es que en los círculos de definición de política pública en Rusia, en China y en ciertos círculos de Estados Unidos y de Europa, hay una conciencia
explícita de que corremos con el peligro de una tercera guerra termonuclear. Del lado de Rusia, les quiero referir las últimas declaraciones del presidente de la Duma de Rusia, es decir, el Parlamento ruso. Una persona no solamente importante por su cargo y jerarquía, sino porque además es conocido como una persona muy cercana políticamente al presidente Vladimir Putin de Rusia. El presidente de la Duma se llama Sergei Naryshkin y hace 2 semanas Naryshkin dijo que corremos el peligro de que ocurra una nueva guerra, pero sería la última porque sería una guerra termonuclear. Y luego, en otra entrevista, o más bien un artículo que él escribió el 10 de agosto, hace algunos días nada más, en la publicación Rossiyskaya Gazeta de Rusia, un artículo con el título de Agosto de provocaciones, Naryshkin dijo que desde la perspectiva rusa, ellos han observado una serie de provocaciones de Occidente, por ejemplo, lo que está pasando en Siria, y ahorita retomaremos ese punto, lo que está pasando en Ucrania también, y muy en particular el hecho de que la OTAN está apretando la cerca alrededor de Rusia. Es decir, se están acercando cada vez más con actividades militares, maniobras militares, y para septiembre está programada una maniobra militar de la OTAN cuya intención es hacer un simulacro de una guerra termonuclear con Rusia. O sea, no es un simulacro de cómo parar un levantamiento o cómo salvar a los ciudadanos de un país cuando hay un problema en otro país. Los típicos ejercicios militares que se realizan y uno entiende que eso es necesario. En este caso es el simulacro de guerra termonuclear. Y lo que dijo Naryshkin es lo siguiente en el artículo llamado Agosto de provocaciones. Dijo, los políticos de Occidente están muy lejos de andar de vacaciones. Están muy activos preparando nuevas provocaciones y no solo para el otoño. Y luego él señala el problema económico. Dice, uno se pregunta cuál es la meta final de Estados Unidos. La respuesta no es nueva. Su deuda externa es enorme y su método usual es saquear a otros países para mantener su sistema financiero a flote. Dice Naryshkin, ellos necesitan no solo salvar al dólar como moneda mundial única, sino echar mano de la riqueza económica de otras potencias importantes y regiones del mundo. Y dice que ha de esperarse, por lo tanto, lo que él llama un otoño político profundo de provocaciones. Ahora, yo creo que lo que dice sobre la economía Naryshkin es importante por el tema que retoma, no tanto por el detalle. Creo que le falta una evaluación a fondo. Pero también quiero decirles que no son nada más los rusos. O sea, esto no es cuestión de la opinión de los rusos. Últimamente salió publicada una entrevista, videoentrevista larga con el general retirado Michael Flynn de Estados Unidos. Flynn no es cualquier general. Fue jefe de la DIA, la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos. Y lo que dijo Flynn son 2 cosas que quiero señalar. Primero, cuando le preguntaron cómo es que la política del gobierno de Estados Unidos estaba, de hecho, en el Oriente Medio, fortaleciendo la mano de Al-Qaeda y de los yihadistas, es decir, por lo que Estados Unidos había hecho en Libia y luego en Irak y ahora en Siria, cómo es que esto estaba, de hecho, fortaleciendo a la misma gente que había realizado el incidente del 11 de septiembre. Lo que dijo el general Michael Flynn, jefe de la DIA hasta hace como un año, dijo,
Esto ha sido la intención de la política de Estados Unidos. Por supuesto, lo dijo a manera de crítica. Él no está de acuerdo con esto. Fue la intención. Se ha fortalecido y se está fortaleciendo a gente de oposición, por ejemplo, en el caso de Siria, que es gente que luego se va del lado de Al-Qaeda o Al-Nusra o las otras fuerzas como el Estado Islámico hoy día. Y Flynn dijo que esto es la intención. Ahora, el hecho de que lo haya dicho Flynn es muy importante porque decidió que era necesario decirlo. Esto fue una decisión tomada no solamente por él, sino por todo un sector militar y de inteligencia de Estados Unidos que está alarmado por lo que está pasando con el peligro de una confrontación militar que podría escalar rápidamente hacia una confrontación termonuclear con Rusia. El general Flynn fue quien, siendo el jefe de la DEA en funciones hace 2 años, suministró la inteligencia que utilizó el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dempsey, para discrepar y argumentar públicamente con el presidente Obama respecto a una intervención militar en Siria. Ustedes se acordarán, eso fue el año del 2013, y hubo casi una situación donde Obama ya había tomado la decisión de una intervención militar para tumbar a Assad en Siria, de la misma manera en que lo había hecho en el caso de Libia con Gaddafi y Saddam Hussein en Irak años antes. Bueno, eso fue Bush, pero igual. Y había tomado la decisión, pero luego hubo una intervención de varios lados, del Parlamento de Gran Bretaña, del mismo Congreso de Estados Unidos y de manera muy importante este sector militar y de inteligencia de Estados Unidos que le dijeron al presidente de Estados Unidos: señor presidente, esto no lo recomendamos porque puede llevarnos hacia una confrontación militar. Entonces fue Flynn con Dempsey quienes estaban llevando la bandera de la no intervención en ese momento. Yo los quiero alarmar a ustedes porque la situación no es para menos. El general Flynn está fuera de su cargo. El secretario de Defensa Robert Gates, que también se había opuesto a esto, también salió de su cargo. El general Dempsey está terminando su periodo como Estado Mayor Conjunto y en octubre entra otro general a ese cargo. Dempsey ha sido un obstáculo a la escalada militar. Y también ahora estamos en agosto con el Congreso de Estados Unidos en receso. Y hay fuerzas dentro de Estados Unidos y también muy importante en Londres, conectados a Wall Street, conectados a la City de Londres, que lo que buscan y lo que quieren es escalar la situación. Y en las últimas 2 semanas, desde la Casa Blanca, han habido cambios de orientación de política en Siria que han agravado ese peligro. No voy a entrar en detalles, lo podemos dejar para la parte de preguntas y respuestas, pero les quería plantear esta situación de un debate, una discusión muy importante que está ocurriendo en Estados Unidos, en mi país, que tiene que ver con lo que pasa en Rusia y China y que está definiendo el marco estratégico internacional dentro del cual se tienen que mover los otros países. Habiendo establecido eso como el cuadro que existe en este momento, quiero ahora pasar a discutir primero la causa de esta crisis que reside en la parte económica y luego pasar a algunas de las soluciones que desde el Instituto Schiller y el Movimiento de la Rouge hemos propuesto para resolver esta crisis económica de fondo. Y de nuevo, esto es lo que está detrás de la crisis militar y también de la crisis en otros aspectos de lo que yo llamaría guerra irregular que se está realizando
en el área de narcotráfico y otros aspectos. Ahora, si pueden poner en la siguiente transparencia, que es de agregados financieros mundiales, espero que eso lo puedan ver, y si no, pues me avisan ¿Está visible eso? Perfecto, qué bueno, gracias. Los agregados financieros mundiales. Esto quiere decir todos los instrumentos financieros que existen en el planeta, y como pueden ver, incluye la parte de lo que son todas las bolsas de valores, lo que son todas las deudas públicas y privadas, sector avanzado, sector en desarrollo, y luego la parte roja, que es la parte gruesa de todo esto, que son los derivados financieros, que forman el 90% del total hoy día. Antes no. Pero en 1999, que es la primera línea vertical que ven, que fue cuando se eliminó en Estados Unidos una ley que prohibía la especulación por parte de los bancos. Es la ley Glass-Steagall, que había existido desde 1933, adoptado por el presidente Franklin Delano Roosevelt. Cuando se eliminó esa ley Glass-Steagall, eso abrió todas las puertas para la especulación impresionante que realizaron los grandes bancos internacionales, basados en Wall Street y la City de Londres, y se generó una burbuja especulativa, como pueden ver, entre el 99 y el 2007, que para esa fecha, cuando estalló la crisis del 2008, estaba en más o menos 1.300 billones de dólares. Eso es bastante. Lo que pasó con la crisis del 2008 es que se estancó el crecimiento de la burbuja especulativa, pero no desapareció, que es lo que debería haber pasado. Aquí, en una situación de estas, el cáncer especulativo, el casino internacional de apuestas en derivados, tiene que desaparecer porque no tiene respaldo alguno en la actividad productiva. Eso no es lo que ocurrió. Se medio estabilizó y luego, empezando de nuevo en el 2012, se han disparado los agregados financieros y hoy día tenemos un total de más de 2.000 billones de dólares de pura especulación. Eso es lo que está detrás de la crisis de Grecia. Eso es lo que está detrás de la crisis de bienes raíces. Eso es lo que está detrás de la insolvencia total del sector financiero del transatlántico. Porque, como pueden ver en la siguiente transparencia, la tercera transparencia, que es una gráfica diseñada por Lyndon LaRouche hace algunos años para una conferencia que él dio en el Vaticano en los años 90. Esto es lo que él llama una típica función de desplome. Y para no entrar en muchos detalles, la curva superior amarilla de agregados financieros es lo que acabamos de ver. Esto es una representación general, pedagógica, y eso ha estado aumentando, igual los agregados monetarios, pero la producción física, la producción físico-económica, los bienes físicos que requiere la población de todos los países para vivir, se ha estado desplomando. Y tarde o temprano, cuando eso ocurre, no hay manera de mantener esa burbuja especulativa con una producción física económica que se está desplomando. Ahora, las políticas exigidas por el Fondo Monetario y por Wall Street y por la City de Londres son políticas que hacen que se estanque hay una situación de colapso de la producción física, de la economía física, del nivel de vida de la población, mientras que aumentan los agregados financieros. El caso de Grecia simplemente es el caso más sintomático. Y eso quiere decir que con las políticas actuales vamos rumbo hacia una desintegración total del sistema financiero del transatlántico. Y si los intereses financieros y políticos que mantienen y
son los dueños de este sistema, insisten en que eso se haga, eso quiere decir que estarán dispuestos a todo para mantener la burbuja especulativa. Eso incluye guerra irregular y guerra regular, provocaciones. Desde el momento en que Estados Unidos tumbó a Gaddafi y lo asesinó a sangre fría, y conste, Gaddafi no es ningún santo de mi devoción, pero lo que ocurrió ahí fue una violación total de la ley internacional, un asesinato a sangre fría innecesaria. Desde ese momento, Lino LaRouche dijo, no, lo que está detrás de esto es una intención de provocar militarmente a Rusia y China. Esto va a escalar. Y lo que ha ocurrido es eso, Siria y lo demás. Ahora, todo esto tiene muchísimo que ver con la situación del narcotráfico internacional. Si ponen la siguiente transparencia, por favor, que dice Narcotráfico S.A. en el siglo XXI, lo que tenemos aquí es un cálculo que hicimos nosotros. Los datos son un poco ya viejos, hasta el 2007, pero si actualizando esto indicaría lo mismo o peor. Lo que vemos es un crecimiento dramático del valor total de la producción de todos los estupefacientes a nivel internacional. Este es un estudio que hicimos usando datos oficiales publicados por la ONU, también por la DEA de Estados Unidos y otros, viendo la capacidad de producción y de venta en las 4 áreas más grandes de la producción de estupefacientes. La primera parte de la barra son los opiáceos, es decir, opio y heroína, que entre el 2000 y el 2007 aumentó la producción de un valor de 74 mil millones de dólares a 117. La marihuana es la que creció más, de 162 a 368. Y por cierto, adivinen quién es el principal productor de marihuana a nivel internacional. Creo que todos sabemos que el principal productor de opio es Afganistán, pero para el mercado de Estados Unidos la heroína, el opio y la heroína viene de Colombia, viene de México, Guatemala, casi no viene de Afganistán. Pero marihuana, el principal productor de marihuana a nivel internacional es Estados Unidos. Luego está el valor de la cocaína, que bajó, es el único que ha caído de 90 a 68 mil millones, aunque sigue siendo un problema enorme. Y luego no solamente anfetaminas, sino los varios estupefacientes sintéticos asociados con anfetaminas, metanfetaminas y todas las drogas nuevas que están desarrollando cada vez que ha crecido. Para el 2007 el valor total era de 804 mil millones de dólares. Hoy calculo que supera el billón de dólares. Este es un flujo financiero que va no a los campesinos, no a los consumidores, esto va a los grandes bancos. Esto va a los grandes bancos internacionales que también son los que participan en esa burbuja especulativa internacional. Estamos hablando de bancos como el Hong Kong y Shanghai Bank Corporation, HSBC, como se documentó en las audiencias del Senado de Estados Unidos, del senador Levin, donde los agarraron con la mano en la masa, en el caso de México, con lavando 60, 70 mil millones de dólares. Pero esa es la punta del iceberg nada más, no es todo. Este aspecto, el lado financiero del narcotráfico, nosotros lo desenmascaramos y lo expusimos en el libro, como pueden ver en la siguiente transparencia, si lo pueden poner en la pantalla, por favor, que es un libro que se llama Narcotráfico S.A., la nueva guerra del opio. Es un libro bueno, se lo recomiendo, modestia aparte. Le pusimos Narcotráfico S.A. porque esto funciona como si fuera una gran transnacional de las drogas. Esto es algo controlado desde arriba como si fuera una sola corporación, controlado por los bancos, no por los productores y consumidores. Esos son los peones, es el papel higiénico disponible de estos grandes bancos. Y como subtítulo le pusimos La nueva guerra del opio,
porque son los mismos bancos que realizaron la primera guerra del opio en contra de China e India en el siglo XIX. Estos bancos tienen nombre y apellido. Pueden leer el libro, podemos hablar de eso posteriormente. Pero si pueden ver la siguiente transparencia, por favor. Esto es lo que nosotros denominamos el abrazo de Grasso. Quizás algunos de ustedes conocen esta fotografía. Fue tomada en 1999 en El Caguán, en Colombia, que en ese momento era territorio libre, entre comillas, es decir, bajo control de las FARC. Las FARC no es un grupo guerrillero ideológico. Las FARC es el principal cartel de la cocaína del planeta. Esto es narcoterrorismo, esto es narcotráfico. Y creo que en el caso de Perú ustedes tienen conocimiento de esto, en el caso de Sendero Luminoso, que también obedece la misma orientación de ser un gran cartel de la cocaína. Esta fotografía del lado derecho, Raúl Reyes, jefe de finanzas, ex jefe de finanzas de las FARC, reunido en El Caguán, y el hombre del lado izquierdo, no sé si lo reconocen, quizás no, es Richard Grasso. Richard Grasso, en el momento en que se tomó esta foto, era el presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, el jefe de Wall Street. Y regresando a Estados Unidos, Grasso realizó una conferencia en la que participamos nosotros, donde él dijo descaradamente que hay un gran futuro en nuestras discusiones con las FARC para inversiones mutuas. Esa es una cita textual. Inversiones mutuas. Nosotros invirtiendo en Colombia con ellos y ellos invirtiendo en Wall Street, enviando dinero a Wall Street. Y dijo, espero que llegue el día cuando el comandante Marulanda pueda venir a Wall Street para pasear conmigo por las calles y la bolsa de Wall Street. No sé si lo llamó Toyo Fijo o Marulanda, no me acuerdo. Entonces, aquí hay una relación más que estrecha entre el narcotráfico internacional y la crisis financiera de la que estábamos hablando. Para quienes digan que el narcotráfico es cuestión de oferta y demanda y es cuestión de fuerzas del mercado y que legalizando las drogas se resuelve el problema, yo discrepo con eso 100% o 1000%. La campaña de la legalización se está realizando por parte de quienes mueven el narcotráfico. Y la idea de que uno reduce el consumo de drogas reduciendo el precio de las drogas es simplemente una gran mentira, no es cierto. Si observamos, como pueden hacer en la siguiente transparencia, de la heroína, precio versus cantidad, y por cierto, se puede demostrar exactamente lo mismo con marihuana y cocaína, y lo hemos publicado, pero esto es una gráfica que les quería enseñar. Lo que pueden ver es una caída desde 1980 hasta 2012 en el precio de la heroína, dólar por gramo puro, comparado con la producción. Y lo que pueden ver es que hay una relación inversa, como también hay con marihuana y cocaína. Es decir, reduciendo el precio, se produce y se vende más. Simple mercadotecnia básico, como lo que se enseña en Harvard o en cualquier universidad donde enseñan mercadotecnia. Se baja el precio para aumentar el consumo. Y eso es lo que ha pasado intencionalmente por política de la empresa que se llama Narcotráfico S.A. Ahora, quiero pasar a leerles y presentarles en la pantalla dos citas. Una, la primera, si pueden poner la de Antonio María Costa. Ustedes quizás lo conocen como el ex jefe hasta hace poco de la Agencia de Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas en contra de las drogas y el crimen, conocida por sus siglas en inglés UNODC. Y lo que dijo Antonio María Costa
en una entrevista pública es que el dinero del narcotráfico va a los grandes bancos y es lo único que mantuvo a esos bancos a flote durante la crisis del 2008. Dijo lo siguiente: la penetración del sector financiero por el dinero del delito ha proliferado tanto que quizás sería más correcto decir que no es la mafia la que trata de penetrar al sistema bancario, sino que es el sector bancario que busca activamente capital, incluyendo dinero del crimen, no solo como depósitos, sino también como participación con acciones y en algunos casos con presencia en la junta directiva. Eso fue en el 2012 y claro, eso fue lo que se demostró claramente, por ejemplo, en la audiencia en el Senado de Estados Unidos en el caso de HSBC. Entre paréntesis, por supuesto, no ha ido a la cárcel ninguno de los grandes banqueros responsables por esto. Las cárceles de Estados Unidos están llenos de los traficantes menores, de los consumidores, de las víctimas. Pero nadie de los grandes bancos han ido a la cárcel, ni en Estados Unidos, ni en Londres, ni en ningún lado, porque, como lo han dicho funcionarios del gobierno, no podemos tocar a los grandes bancos porque se vendría abajo todo el sistema financiero internacional. Y eso es verdad. Pero hay quienes queremos que se venga abajo ese sistema para reemplazarlo con otro, y hay quienes prefieren defender el sistema actual, aunque sea que viva ese sistema como un sistema adicto al dinero del narcotráfico, con dinero sangriento. Ahora, la siguiente transparencia viene del lado ruso, con el jefe, el zar antidrogas de Rusia, que también conocen seguramente, Víctor Ivanov, que en el 2011, en un discurso en la CSIS de Washington, el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de Washington, de un gran renombre, Ivanov dijo lo siguiente: uno de los mayores beneficiarios del narcotráfico es el sistema financiero mundial, debido a que los fondos obtenidos del narcotráfico anual se calcula que se encuentran entre 500 y 800 mil millones de dólares. Entre paréntesis me parece un poco bajo, pero por ahí va. Continúo. Y esto pasa a formar parte del sistema financiero. Obviamente, dijo Ivanov, se va a requerir la transformación drástica del sistema financiero internacional mediante la liquidación del narcotráfico global. Estamos observando, dijo, el renacimiento de la lógica de la ley Glass-Steagall adoptada en Estados Unidos en 1933. Y en varias ocasiones Ivanov se ha pronunciado a favor de un regreso a la ley Glass-Steagall porque al prohibir la especulación también eliminaría el flujo de dinero del narcotráfico en la dirección de los grandes bancos. Coincido plenamente que eso es necesario, es decir, regresar a la ley Glass-Steagall. Pero se requiere más que eso. Y ahora paso a la última parte de mis comentarios, que es indicarles rápidamente la orientación que propone LaRouche para resolver esta crisis económica y, por lo tanto, para alejar el peligro de una guerra termonuclear y también resolver el problema de fondo que vemos en el caso del narcotráfico. Afortunadamente, en los últimos años se ha fortalecido y ha tomado un papel protagónico el grupo de países que se conoce como los BRICS, que pueden ver en la siguiente transparencia. Los BRICS son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Se reunieron en julio del 2014, una cumbre en Fortaleza, Brasil. Establecieron una alianza a fondo con casi todos los países de Sudamérica. Fue ahí donde se establecieron grandes proyectos, por ejemplo, la idea de se habló de construir un canal interoceánico en Nicaragua, el Gran Canal Interoceánico, con participación de China, que es un gran proyecto muy necesario, y también se estableció, y ya se está avanzando sobre la idea de la construcción de un ferrocarril transcontinental en Sudamérica, desde Brasil, pasando por Perú, en la que participa China de una forma principal. Hay varias opciones que también incluirían a Bolivia
en ese trayecto, otras opciones que no, que van simplemente por el Amazonas directo a Perú, que para llegar al Pacífico de esa manera. Pero en general se está hablando de un grupo de países que están realizando actividades económicas totalmente contrarias a las del sistema financiero internacional. No están en la especulación, están en las grandes obras de infraestructura, la ciencia avanzada, la tecnología y la producción física. La siguiente transparencia es una indicación de lo que el Instituto Schiller y el movimiento de la Rouge ha propuesto, bueno, honestamente por décadas, pero que ahora se está construyendo con los BRICS. Es la idea de un puente terrestre mundial, de ferrocarriles de alta velocidad. Las verdes que pueden ver en este mapa son las que ya existen, porque Rusia, China, India ya están haciendo esto. Y las rojas son las que se proyectan, las propuestas para interconectar con vías férreas desde Tierra del Fuego, pasando por toda Sudamérica, abrir el tapón de Darién con un ferrocarril y una carretera también, conectarse con los ferrocarriles de Estados Unidos, Canadá, y luego con un túnel que pasa por el estrecho de Bering, llegar a Rusia y bajar de ahí a China, y luego toda la conexión que ya existe hacia Europa. Y también pasar por el canal de Suez, por túneles y puentes, por esa región también a toda África. Ahora, lo del túnel por el estrecho de Bering ya es una política propuesta oficialmente por Rusia y China. Quieren construirlo, obviamente requieren la participación de Estados Unidos. Es decir, esta no es una idea utópica que vamos a ver si en 2000 años a lo mejor se hace. Esto es una propuesta real, factible, inmediatamente, que es lo que se tiene que hacer construyendo un nuevo sistema financiero internacional. En la siguiente transparencia podemos ver el significado estratégico de lo que ocurrió hace una semana o 2 semanas, donde se abrió el nuevo canal de Suez, que reduce el tiempo de tránsito del canal, abre las posibilidades de realmente construir lo que los chinos llaman la ruta de la seda marítima, que junto con los canales de Nicaragua que se están construyendo y el de CRA, que no se está construyendo todavía, que pasa por Tailandia, la posibilidad de rutas marítimas que abrirían posibilidades de comercio muy, muy superiores a las actuales. Esto va junto con el puente terrestre mundial, los ferrocarriles, y realmente estaríamos creando, los chinos hablan de una franja, una ruta para todo su proyecto mundial. Aquí estaríamos hablando de que se está creando con los canales, se está creando un solo océano, y con el puente terrestre mundial, un solo continente. Estaríamos haciendo del planeta, con estados nacionales soberanos, una integración físico-económica a favor del desarrollo. ¿Quiénes participan? Pues como pueden ver en la siguiente transparencia, son los jóvenes. Es la juventud del planeta. Y en la siguiente transparencia pueden ver una foto que me parece que es muy bonita. El presidente El Sisi de Egipto inaugurando el nuevo canal, y de su lado está un niño de 9 años de edad que tiene cáncer, que había solicitado y dijo que lo que más quería en su vida era conocer al presidente El Sisi y estar en la inauguración del canal de Suez. Y ahí los tenemos. El presente y el futuro de Egipto, del planeta realmente, juntos levantando la bandera de Egipto. Las instituciones que defienden la soberanía nacional y el desarrollo nacional, de la mano con los jóvenes construyendo ese futuro. Y termino, la última transparencia es ya la parte directamente de Sudamérica, con varias rutas que en el Instituto Schiller hemos publicado y propuesto, que es la parte sudamericana de todo este proyecto planetario, que son algunas de las rutas posibles para interconectar con ferrovías de alta velocidad todo el continente sudamericano, y muy particularmente varias de las rutas que funcionan para conectar el Atlántico con el Pacífico, desde Sao Paulo, pasando por Santa Fe do Sul,
y de ahí ya sea a Portobello, Pucallpa, Saramisa y a Paita o Etén, o si no, la ruta sureña que pasa por Bolivia, Santa Cruz y demás, para llegar a puertos peruanos en el sur. Este es el futuro posible. Este es el futuro si reemplazamos el actual sistema en bancarrota con un sistema que funcione para el desarrollo de la economía, que es lo necesario también para resolver simultáneamente el peligro de guerra, los problemas de seguridad que vemos en el problema de la guerra, como les decía, como también en el asunto del narcotráfico internacional. Entonces, esto ha sido un mero esbozo de la problemática internacional. Queda mucho por discutir y detallar y debatir, pero yo los dejo a ustedes con esas palabras de resumen de la situación y estoy a sus órdenes para cualquier comentario, discusión, pregunta o lo que se les ofrezca. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Denis. Te estamos aplaudiendo. Nos das unos minutos para hacer las conexiones para las preguntas, ¿ok? Claro que sí. Denis, ¿listo? Ahí va la primera. Sí, tienen que hablar al teléfono, por favor, si no, no escucho. Bueno, mi pregunta sería, ¿hasta qué punto, que no se dio en la exposición, Rusia es considerado potencialmente un posible iniciador de esta tercera guerra termonuclear? Quisiera saber los motivos explícitos. Sí, gracias. Nuestra evaluación es que Rusia, y Putin ha sido explícito en esto, no iniciaría una confrontación, pero sí está dispuesta y reaccionaría ante cualquier iniciación que proveniera de Estados Unidos o de la OTAN. Lo que más preocupa a Rusia, y esto está en todas las declaraciones públicas, desde Putin a Medvedev, a Shoigu, el secretario de Defensa y otros, es la combinación de que, a pesar de las promesas que recibieron cuando la caída del muro de Berlín, de que la OTAN no se extendería hacia las fronteras de Rusia, que eso es lo que ha estado ocurriendo, y ellos consideran que lo de Ucrania simplemente es un caso de eso. Pero eso en combinación, y esta es la parte que más preocupa a los rusos por sus propias declaraciones, es la existencia y el establecimiento del escudo antimisilístico, el sistema de defensa antimisilístico que Estados Unidos y la OTAN están colocando en varios lugares. Este es un sistema que, si funciona y si Rusia no tiene una manera de responder a eso, permitiría un primer ataque por parte de Estados Unidos, por ejemplo, un primer lanzamiento, pero con una capacidad de defensa por el escudo antimisilístico en contra de un ataque de respuesta por parte de Rusia. Esto cambiaría toda la correlación de fuerzas, significaría que básicamente Rusia quedaría sometida a la voluntad de Occidente, y eso no lo van a aceptar de ninguna manera. Estos son sistemas antimisilísticos que están construyendo y colocando en Rumanía, por ejemplo, y también lo tienen en destructores tipo Aegis, que tienen como base naval la base naval de Rota en España, pero que están en el Mar Báltico y en el Mar Negro, es decir, en la mera frontera con Rusia. Ahora, Rusia ha declarado, y Putin ha sido explícito personalmente, en esto hace un par de días nada más, una semana, que Rusia está desarrollando y tiene capacidades militares para
para que no funcione el sistema antimisilístico. Es decir, ellos ya tienen tecnologías y los están desarrollando y los van a instrumentar para garantizar que ellos puedan responder ante cualquier emplazamiento de ese sistema antimisilístico. Ahora, este es un problema complejo, estratégico y también militar, porque en realidad se remonta a 1983. Porque en ese momento el presidente Reagan de Estados Unidos le propuso a Rusia el desarrollo combinado, conjunto, no separado, no nada más de Estados Unidos, sino que los dos países participarían en el desarrollo de lo que se llegó a conocer como la Guerra de las Galaxias, o lo que Reagan llamó la Iniciativa de Defensa Estratégica. Y fue una propuesta para desarrollar tales sistemas que básicamente eliminaría tecnológicamente el peligro de un ataque nuclear, porque le daría la capacidad total a la defensa en esa situación, pero para los dos lados, no para un lado. Si lo desarrolla a un lado nada más, ya sea Estados Unidos y Rusia, hay un desequilibrio que es una provocación en la dirección de la guerra. Es muy interesante que esa propuesta de Reagan en ese momento fue rechazado por Rusia, Andropov en particular. Y les puedo decir, y esto está documentado, tenemos cosas escritas que pueden leer sobre esto. Nosotros del movimiento LaRouche conocemos todo este proceso en primera persona, porque LaRouche fue una figura que trabajó por encargo del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos en el gobierno de Reagan para establecer un canal de comunicación extraoficial con Rusia para discutir esta iniciativa de defensa estratégica. Se lo encargaron a LaRouche porque el primer diseño estratégico de este sistema de uso de la iniciativa de defensa estratégica es algo que desarrolló Lyndon LaRouche y lo propuso públicamente. Ustedes pueden ver en documentos públicos del 80, 81, 82, donde en conferencias públicas LaRouche estaba proponiendo exactamente esto como una manera de alejarnos del peligro de guerra con los dos lados desarrollando estas tecnologías de manera combinada con las garantías del caso, y que eso también facilitaría un desarrollo económico de tecnología muy avanzada. Desafortunadamente en el 83 los rusos rechazaron ese ofrecimiento de Reagan que hizo en el 83. En ese momento, después de eso, LaRouche pronosticó que la Unión Soviética se desplomaría por razones económicas, por no haber aceptado este ofrecimiento, cosa que también hizo casi un año antes de que ocurriera, que la gente, especialmente en Rusia, está todavía asombrada por ese pronóstico de LaRouche, porque tuvo razón. Y ahora lo que está pasando es exactamente a la inversa, pero de manera muy peligrosa, donde los rusos le han dicho a Estados Unidos: muy bien, si este sistema antimisilístico tiene la intención, como ustedes dicen, para nada más defenderse de Irán o alguna potencia intermedia que pueda desarrollar armas nucleares, que por cierto fue lo que dijo Obama en el 2009, entonces, primero antes decían, entonces denos simplemente garantías, que esto no va en contra de nosotros y queremos garantías escritas y listo, no hay problema. Estados Unidos se ha negado a dar tales garantías, no lo quieren hacer. Y ahora, aún después del acuerdo de P5+1, los rusos, Putin, Grushko, el embajador ante la OTAN de Rusia y otros, le han dicho a Estados Unidos: bueno, pero ya no hay peligro de Irán, entonces dejen eso del escudo antimisilístico. Y la respuesta oficial del Departamento de Estado ha sido: no, vamos a seguir desarrollando eso. Entonces, todo eso para regresar a la respuesta que di a su pregunta, la iniciación de la confrontación no viene del lado de Rusia. Viene del lado del sistema del transatlántico que está en quiebra financiera y que está impulsando estas confrontaciones como manera de defenderse políticamente. La crisis de Ucrania se suscitó no por actividad de Rusia, se suscitó porque se realizó un golpe de Estado en Ucrania en contra de un gobierno
que había sido electo, de Yanukovych, organizado por una guerra irregular, una revolución de color, financiada por dinero de las ONGs y del Departamento de Estado, a través en particular de Victoria Nuland, la subsecretaria de Estado para Asuntos Europeos. Y colocaron en el poder en Ucrania a un gobierno directamente escogido por Washington, y eso lo dijo Nuland abiertamente, escogió el gobierno de Yatsenyuk, y con participación de gran importancia, yo diría dominante, de sectores que son nazis, neonazis. Y eso no es un adjetivo calificativo, son grupos adscritos de manera organizativa e ideológica a Stepan Bandera. Stepan Bandera fue aliado directo de Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Y esa gente del sector derecha y de otros grupos en Ucrania tienen un papel preponderante en este momento. Entonces tenemos una situación extremadamente peligrosa. Los rusos sí responderán, pero no iniciarán el problema. Por lo tanto, lo importante es cambiar el problema económico de fondo en Occidente en particular, que es la vía más rápida a prevenir la guerra. Eso es lo que les puedo responder. Ok, gracias. Por favor, la segunda pregunta de Buenos días. Saludos de Hugo Velasco. Quería hacerle una pregunta respecto en qué medida estos problemas o amenazas afectarían al Perú o afectan al Perú y si a nivel de Estado o gobierno hay algún tipo de coordinación. Sí, bueno, que yo creo que es más o menos evidente y está casi, la respuesta está en la misma pregunta. Perú forma parte de este mismo planeta Tierra, con los problemas que vemos con el peligro de guerra. Una guerra termonuclear afecta a la totalidad del planeta, sin lugar a dudas. Pero también hay partes donde Perú está directamente conectada a este problema, como toda Sudamérica. Es cierto que ni Perú ni Brasil no son Polonia ni los países bálticos, es decir, o no es España, que tiene la base de Rota, que ahora está en la mira de los rusos por ser una base del escudo antimisilístico. Pero esta es una batalla planetaria por la cuestión económica, entre otras cosas, donde también las soluciones están a nivel del planeta. Creo que el asunto del narcoterrorismo también es evidente. El problema que todavía tiene Perú, aunque si bien se han dado avances importantes en ese sentido, sigue habiendo problemas de narcotráfico y de narcoterrorismo. Ese no es un fenómeno peruano, ni es un fenómeno sudamericano. Eso es lo que traté de indicar, que este es un fenómeno internacional que obedece a causas internacionales. Por ejemplo, esto último que ocurrió con el Chapo Guzmán en México. Bueno, o sea, si no existiera el Chapo Guzmán, alguien lo inventaría. El narcotráfico internacional, el Chapo Guzmán es un peón de cuarta en ese juego. Mucho, mucho más importantes son los bancos principales. Citibank, HSBC, el Banco Santander, Barclays, Standard & Chartered. Estos son los verdaderos actores en el narcotráfico. Y igual en los países sudamericanos, los capos del narco son simplemente peones en este gran juego de ajedrez. Yo coincido con lo que dijeron Antonio María Costa y Ivanov. No se puede resolver el problema de narcotráfico sin eliminar el problema financiero de fondo, porque siempre se van a ir creando los actores que realizan esto en la medida en que tengamos un sistema financiero dependiente de los narcodólares de la misma manera o peor que un adicto a la heroína necesita su inyección diaria de heroína. Eso es lo que pasa con el sistema financiero. Así es que eso también afecta al Perú. Un tercer elemento que no lo había mencionado hasta el momento, pero lo coloco para su consideración. Los países de los BRICS y los aliados de los BRICS estratégicamente
es un gran problema para los centros financieros internacionales dueños de este cáncer financiero. Están tratando de desestabilizar y desorganizar a los BRICS y están tratando de hacer eso por el talón de Aquiles, por los eslabones débiles de la cadena. Tienen a Sudáfrica en la mira, hay cierta desestabilización que está ocurriendo ahí con el gobierno de Zuma, pero el caso más evidente es el caso de Brasil, donde echando mano de problemas de corrupción, usando las ONGs que forman parte del aparato de guerra irregular, han armado todo un escándalo en contra del gobierno de Dilma Rousseff, y no solamente en contra de Dilma Rousseff o algunas personas que quizás participaron en la corrupción, pero están utilizando esto como un objetivo estratégico. Ustedes habrán visto que pusieron en la cárcel al jefe de los grupos, bueno, algunos de los de Petrobras, pero también la gente responsable, el almirante Otón Pinheiro, responsable del programa nuclear de Brasil. Y hay gente en Brasil que está diciendo, no, aquí lo que pasa es que quieren destruir la capacidad nacional que tenemos en tecnología de punta, en energía nuclear, en petróleo y todo lo demás. Hay gente en Brasil que dice que el objetivo es apoderarse del petróleo presal o de las riquezas del Amazonas. Yo creo que eso en parte es cierto, pero creo que el juego es mucho más grande. Aquí lo que quieren hacer es destruir a los BRICS y cualquier alternativa al sistema caduco. Entonces eso también obviamente afecta a la situación de Perú. Brasil es un vecino, tiene mucho que ver con lo que ustedes también tienen proyectado con el ferrocarril transcontinental. Y creo que lo que se está haciendo en ese sentido es muy positivo. Yo creo que eso es importantísimo lo que hace el gobierno de Perú en ese sentido, lo respaldo plenamente. Pero hay que reconocer que hay gente que se opone y que va a hacer lo que puedan para darle a Brasil el tratamiento de Grecia, por ejemplo. Muchas gracias, Denis. Tenemos tiempo para otras preguntas. Por favor, la pregunta anterior no la pudieron escuchar en el auditorio. Vamos a poner este micrófono, entonces hay que agarrar los dos micrófonos y hacer la pregunta. Adelante. Adelante. ¿Comentario? Adelante. Señor, ¿cuál es su posición frente a los desórdenes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos que usted considera en proceso de extinción? Sí, muy buena pregunta. Los considero en proceso de extinción y ojalá y ocurriera mucho más rápido. En Brasil tienen una expresión, dicen que no, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, FMI no significa Fondo Monetario Internacional, significa fome, miseria e inflación. Hambre, miseria e inflación. Y es cierto, estas instituciones son simplemente las instituciones defensoras de esa tremendísima burbuja especulativa que les mostré, de los 2.000 billones de dólares. Y entre paréntesis, antes de que se me olvide, le quiero pedir a Luis que para los que estén interesados les facilite una copia del archivo de PowerPoint con las gráficas y las citas que presenté, para los que tengan interés en eso. Pero sí, el Fondo Monetario y el Banco Mundial en efecto están en extinción, están defendiendo, son dinosaurios, están tratando de defender un sistema que no se puede defender. No se puede mantener una burbuja especulativa de 2.000 billones de dólares, aún aniquilando a 6.000 millones de 7.000 millones de seres humanos, que por cierto es la política explícita de la monarquía británica y de otros maltusianos que dicen que el problema es que hay demasiada gente.
Luego inventan una serie de argumentos disque ambientalistas y verdes, que estamos depredando la naturaleza y por lo tanto el hombre tiene que desaparecer, tenemos que ser menos. Esto viene de, por ejemplo, el príncipe Felipe de Inglaterra, que dice que le gustaría regresar, reencarnar como un virus mortal para ayudar a la despoblación del planeta. Es lo que propone gente como Schellenhuber, uno de los autores de la muy desafortunada encíclica última del Vaticano, del Papa, que propone la idea de que el hombre es quien está destruyendo la naturaleza, cuando en realidad lo que hace falta es más tecnología, no menos, y más gente, no menos gente. Y se usa ese argumento para promover la idea de la despoblación. Eso es lo que en última instancia es la intención de los dueños de este cáncer especulativo. Entonces, el Fondo Monetario, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio, todo lo demás, no van a seguir funcionando. Lo interesante aquí, en respuesta a su pregunta, es que ya se han creado instituciones para reemplazar al Fondo Monetario, que los BRICS han establecido. Han creado un nuevo banco de desarrollo que ya está en funcionamiento, cuya intención no es dar dinero para pagar una deuda impagable e ilegítima, como ocurre con Grecia o Ucrania, sino es dar dinero para proyectos de desarrollo de infraestructura, es decir, para la parte físico-económica. Y también los BRICS han establecido un fondo de contingencia de reserva para ayudar a los países que sufran ataques financieros. Ahora, estas son instituciones relativamente nuevas, relativamente pequeñas, pero con el futuro está de su lado, porque esta burbuja no va a sobrevivir. La única cuestión es si al desplomarse, al desintegrarse esta burbuja, trae abajo todo el mundo entero y con una guerra o con cosas parecidas, o si simplemente desaparece este sistema y logramos reemplazarlo con uno más adecuado para el desarrollo de todo el planeta, desarrollando la tecnología, la ciencia, la soberanía nacional para los 7.000 millones de seres humanos y más, que podemos vivir en paz en este planeta si regresamos a lo que es la esencia misma del ser humano. Y los dejo con esta idea un tanto filosófica. Lo que nos hace a nosotros como seres humanos diferentes de cualquier otra especie es que estamos dotados, el Creador nos ha dotado de una capacidad de creatividad y de ciencia y de cultura clásica que nos permite tener avances científicos constantes, sin límites. Eso permite que el hombre se sobreponga a los recursos naturales limitados dentro de alguna tecnología específica. Si se agota el petróleo, muy bien, tenemos que avanzar a la energía nuclear, primero de fisión y luego de fusión termonuclear, y luego a las reacciones materia-antimateria. Hay miles de ejemplos. La historia de la especie humana es la historia del avance a través del uso de la mente y la creatividad humana, que es lo que nos hace seres hechos a imagen y semejanza del Creador. Eso es lo que nos hace morales y creativos, que nos permite hacer lo que ninguna otra especie ha logrado y puede hacer. Y si fortalecemos esa creatividad, si educamos a nuestros jóvenes, si creamos el ambiente de respeto a esa capacidad creativa de todos y cada uno de los seres humanos, habremos desatado un poder, el poder más gigante y más enorme en todo el universo físico, que es la mente humana y la creatividad humana. Es por eso que, a pesar de que estamos en el umbral de una posible tercera guerra mundial termonuclear, también estamos en el umbral de una nueva era de la humanidad, donde el hombre entre a ser adulto verdaderamente, con esta imagen que Federico Schiller, del que hablaba Luis Vázquez hace unos momentos, esta idea del hombre como capaz de crear su propio futuro que sea digno de lo que es la especie humana. Tenemos el optimismo que proviene de esa convicción absoluta y pelear por esa convicción absoluta de que el ser humano puede estar a la altura de su potencial. Y eso depende de que todos nosotros en diferentes países, diferentes
puntos de vista ideológicos, religiosos, políticos, pero todos los que compartamos esa orientación nos asociemos, nos aliemos para garantizar que ese sea el futuro de la humanidad y no el futuro de una guerra termonuclear o una desintegración económica que dejaría nada más 1.000 millones de seres humanos, si es que queda eso, en este planeta, como quiere el príncipe Felipe. Bueno, muchas gracias, Denis. Con esto vamos a acabar. De nuevo, muchas gracias por tu paciencia y haber superado los problemas técnicos. Toda la gente está muy entusiasmada. De nueva cuenta. Muchísimas gracias, y para el auditorio, gracias también por su atención, y estamos a la orden para cualquier llamado. Muchas gracias. Bueno, Denis, cortamos entonces. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta pronto.